Muy, pero muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este domingo 14 de julio. La verdad, como siempre, es un placer saludarle a través de la mejor, la 92.5, como todos los domingos, que tenemos una cita a las 11 de la mañana para hablar, para enterarnos de temas de interés, de temas sumamente importantes para todos. Y el día de hoy es un tema de salud, que nosotros podemos prevenir, que nos tenemos que cuidar, que tenemos muchísimos años a hablar del dengue, ¿sí? Esta enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti, lo conocemos como zancudo, ¿sí? Y que pues no nada más transmite dengue, sino también Zika y chikungunya, ¿sí? Son enfermedades que pueden ser mortales si no las atendemos a tiempo. Son enfermedades que podemos evitar. Y estamos en una época en la que tenemos que trabajar profundamente, exhaustivamente, nosotros desde casa y las autoridades también, para evitar contagios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha llovido mucho y porque va a continuar lloviendo durante este verano y posiblemente hasta el otoño, ¿no? Entonces hay que cuidarnos bastante. Para ello vamos a platicar con dos expertos de la salud que pues el día de hoy nos van a hablar de todos los riesgos, de los síntomas, de lo que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Nos acompaña el día de hoy el doctor Pablo Daniel Treviño Valdés. Él es infectólogo, pediatra y especialista en enfermedades infecciosas. Doctor Treviño, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Leti. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. También nos acompaña el día de hoy la doctora Cintia Denise Peña López. Ella es infectóloga e internista. Doctora Peña, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Al contrario, Leti, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahí se me acercan un poquito al micro o el micro lo acercan a ustedes, por favor, para que nos podamos escuchar muy bien. Pues enfermedades que en estos momentos nos preocupan, dengue, chikungunya y también Zika, y que pues se han incrementado casos en algunas partes de la República Mexicana, por ejemplo el estado de Guerrero, entre otros, el estado de Coahuila. Nosotros no sabemos cómo andamos porque la Secretaría de Salud al menos no ha dado información pública al respecto, pero es algo que está aquí y que tenemos que evitar. Pero voy a empezar con el doctor Pablo Daniel Treviño, pediatra, como le comentaba, sobre esto. Y pues para empezar, ¿qué es el dengue? Sí, porque hay la gente que estamos informados y la gente que, aunque no nos hayamos enfermado, lo sabemos, pero hay mucha gente que nada más lo escucha, pero que no sabe qué es porque nunca se ha enfermado de dengue, ni sabe cómo da, ni por qué el dengue, de dónde viene todo esto. Claro, muy bien. Mira, vamos a comentar de una enfermedad que, pues ya lo decías, ¿verdad? Ha estado con nosotros toda la vida, toda la historia. Obviamente ahorita, pues con la información que manejamos al día, podemos contabilizar los casos. Y quisiera comentarles que este dengue es un virus, ¿verdad? Eso se transmite a través de este vector, que es el zancudo, como ya lo comentaba, se llama Aedes aegypti. Si somos muy específicos, buscamos esos zancuditos largos, oscuros, de patas blancas, porque hay muchos zancudos, ¿verdad? Es importante. Oye, ¿y cómo le vemos las patas? Es bien difícil, a menos de que lo podamos pescar cuando se está alimentando de nosotros. Fíjate que este virus, pues tiene incluso, este dengue es un virus que tiene 4 variedades, perdóname. Son 4 serotipos. Entonces nos puede dar el dengue 4 veces, ¿verdad? Por el virus del dengue. Es una enfermedad viral, se conoce como una enfermedad muy febril. De hecho, se le dice a los que la han padecido, es la fiebre quebrantahuesos. Porque te duele como si te hubieran atropellado. Exactamente. Entonces, esos son la definición de un virus, ¿verdad? Que tiene 4 hermanitos, que son los serotipos del dengue, del 1 al 4 se enumeran muy sencillamente. Ajá. Entonces se transmite a través de la picadura de un mosquito, nos inyecta ese virus, pasa a nuestra circulación, a la sangre, y nos da todas las manifestaciones. Y pues el temor de todo mundo que hemos escuchado. El dengue lo dividen como un dengue clásico, o podemos decir como un dengue no grave, ahorita vamos a comentar, y al que le tenemos mucho temor y mucha preocupación, es el dengue grave.
o el dengue hemorrágico, que pone en riesgo la vida de las personas. Ok, perfecto. Quiero ir con la doctora Peña López, infectóloga internista. ¿Todos los zancudos tienen el virus o no? No. Para poder transmitir la enfermedad, el zancudo debe picar a una persona que tiene, ¿verdad?, esta infección, y este virus se pasa al sistema del zancudo y luego ya él lo puede transmitir a otra persona, ¿verdad? Okay. Es la forma en la que al momento en que se alimenta lo transmite a una persona. O sea, no todos los zancudos de patas blancas tienen el virus. No todos los zancudos tienen el virus. Ok. Entonces, ¿quién se lo transmite a quién? ¿El zancudo al humano, el humano al zancudo? ¿Quién me contesta? Mira, a ver, doctor Treviño. Sí, claro, es muy importante porque es como la pregunta de los 64,000, no se sabe. Obviamente son virus que han estado con nosotros toda la vida. Desde que existe el ser humano. Así es. Muy bien. Porque estos mismos zancudos o estos mismos mosquitos transmiten, ya lo decías, otro tipo de enfermedades como el paludismo, también o la malaria y muchas otras enfermedades. Entonces, es difícil saber qué empezó primero. Lo que sí, como comenta la doctora, para el mosquito poder enfermar o infectar a otras personas, debió haberse alimentado de una persona que tenía, pues incluso síntomas o personas con síntomas muy leves de la enfermedad. O sea, haber adquirido la sangre, pasarla a su tracto digestivo y luego a través de sus glándulas salivales, inyectarlas a una persona que no había padecido dengue. Muy bien. Doctora Peña López, ¿qué hace que el dengue sea hemorrágico o a qué se debe que algunas personas desde el dengue común, ya que es el menos grave, sí, que te sientes muy mal pero sales adelante, y qué es lo que provoca que a algunos les dé dengue hemorrágico y por qué? Sí, Leti, mira, lo principal es la reacción que tiene el ser humano al momento de tratar de eliminar al virus, que eso es lo que llamamos la reacción inflamatoria. Yeah. Entonces, el virus tiene, el efecto que genera es que, lo que interfiere, ¿verdad?, es con el nivel de plaquetas en la sangre y algunos otros pasos de lo que llamamos la cascada de la coagulación. Pero al momento en que el ser humano está tratando de combatir esta infección, esta reacción inflamatoria hace que, por ejemplo, los capilares del sistema circulatorio se abran y haya fuga, por ejemplo, de líquido que tenemos dentro de los vasos sanguíneos hacia los espacios o los tejidos. Y esto es precisamente lo que hace que se baje la presión, que exista, por ejemplo, el dolor abdominal tan importante y la fuga de líquido dentro de los espacios como la cavidad abdominal, la cavidad torácica. Entonces, esto aunado a la disminución de las plaquetas, que esta disminución de plaquetas es lo que puede provocar luego sangrados, por ejemplo, en sitios importantes como sistema nervioso central, o sea, en el cerebro, o por ejemplo, sangrados a través de tubo digestivo, o en el caso de las mujeres que tengan, por ejemplo, sangrados tipo menstruales muy abundantes. O sea, se puede presentar así en las mujeres, como un sangrado tipo menstrual, aunque no te toque. Diferente, sí, obviamente, ¿verdad? Es una de características distintas, mucho más abundante de lo normal, incluso a veces puede que no sea exactamente en el periodo, pero se puede manifestar, por ejemplo, de esta manera los sangrados importantes. Muy bien. Ya tuvimos un caso, doctor Treviño, de un joven que falleció, un niño que falleció por dengue aquí en Nuevo León. Es el primero. Así es. ¿Por qué un niño? O sea, nos preguntamos, ¿por qué murió por dengue? Yo creo que la mayoría de la gente, y luego te viene a la cabeza, estaba enfermo, tenía una enfermedad crónico-degenerativa, ¿qué fue lo que lo llevó a la muerte si estaba muy joven? Y siempre cuando pensamos en niños o en preadolescentes o adolescentes, pensamos que son más fuertes y que pueden tolerar este tipo de virus o cualquier otro virus por su juventud, pues. Sí, mira, es muy importante porque esa es una consideración que todos pensamos, ¿verdad? Un niño muy saludable, este niño no padecía de ninguna enfermedad, como lo comentas, no tenía factores de riesgo, que siempre es lo que empezamos a buscar. Sí, voy a hacer así como una pautita leve para comentar, por ejemplo, en COVID. ¿Te acuerdas que en COVID, pues los adultos mayores, personas con obesidad, mujeres embarazadas, entonces siempre hay susceptibilidad o factores de riesgo. Así es. En este caso el dengue, pues incluso los casos más graves o los casos graves, muchos de ellos se dan en niños, pero se habla que tienen una situación de su sistema inmunológico que hacen una respuesta más acelerada
Son varios factores. Ese sería uno. El otro es que es un niño que nunca se había enfermado de dengue. Cuando decía ahorita que son 4 hermanos, siempre como los hermanos, ¿verdad? A veces, oye, unos son tranquilos, otros es más grave. En este caso, por ejemplo, el serotipo, que ya se comentó por las autoridades, es el serotipo 3, que es el más grave de los 4 serotipos del dengue, es el que se identificó en este niño. Entonces, ese tiene más factores para lo que comentaba la doctora, para el sangrado, para la respuesta inflamatoria, para no contener, porque el dengue en general, en la gran mayoría de la población, se autolimita. Solo un pequeño porcentaje de la población pasa a dengue grave. Se autolimita quiere decir que nos pasan los síntomas, nos da la fiebre, los síntomas generales. No les hacen caso. No se le hace tanto caso, pero generalmente se autolimita, se detiene la infección y nos recuperamos. Pero en ciertas personas, como es el caso en este sentido de los niños, pues obviamente progresa la inflamación, continúa el sangrado, disminuye la ingesta de líquidos por el malestar general y entonces llegamos a un dengue más grave y en este caso fatal, como ese fue el caso de este niño. De este chiquito. Perfecto. Y bueno, pues en el caso, por ejemplo, hablando ahora sí, doctora Peña, hablando de la gente que tiene enfermedades crónico-degenerativas, sean niños, jóvenes, adultos que tengan diabetes, que tengan que tomen anticoagulantes, por ejemplo, hay mucha gente que los toma, la gente que tenga enfermedades de corazón, en fin, que tenga su sistema de salud comprometido por alguna enfermedad. ¿Ellos son más susceptibles a caer en un dengue grave? Sí, en cuanto a que generalmente, como lo dices tú, o sea, tu sistema o tu cuerpo ya está comprometido, ¿verdad? Con alguna enfermedad, ya tienes incluso, por ejemplo, la toma de anticoagulantes que puede interferir al momento en que te da el dengue y bajan las plaquetas y a lo mejor te hace un poco más propenso a presentar un cuadro grave, ¿verdad? Entonces, sí, claro, es importante que todas las personas que tienen ya alguna historia de enfermedad y que sepan que tienen algún síntoma, pues que vayan a una consulta, ¿verdad? Para revisar si estos molestias realmente pueden ser compatibles con el dengue y más ahorita, como lo dijiste, en la temporada en la que estamos, donde tenemos una alta circulación del virus y han aumentado mucho los casos, para ver si es algo compatible y ya poder, en caso de que sea un caso sospechoso, poder dar las recomendaciones adecuadas según las enfermedades y medicamentos que ellos estén tomando, ¿verdad? Para saber si se tiene que hacer alguna modificación de su tratamiento basal. Muy bien, perfecto. Hay otras 2 enfermedades más que incluso para mí son, porque hace 20 años, 25 años, 30 nada más era dengue, y lo recuerdo perfectamente, pero de algún tiempo para acá, 10 años, 15, si no mal recuerdo, empezaron a hablar del Zika y del chikungunya. ¿Qué diferencia hay entre los 3? Si el Zika es peligroso o no y el chikungunya también es peligroso o no, como el dengue del que estamos hablando hace un momento. Y si me lo permiten, voy a hacer una pausa y al regresar me hablan del Zika y del chikungunya o chikungunya, ¿verdad? Porque para que nos digan, porque creo que los síntomas son los mismos, pero ¿cuál es la diferencia? Quisiera saber la diferencia y yo creo que la gente que nos está escuchando también. Voy a hacer una pausa y volvemos con esta charla sobre el dengue, Zika y chikungunya. Hay que estar al pendiente, hay que cuidarnos, hay que hacer lo propio en nuestra casa. En nuestra casa, no espere a que si el camión de la Secretaría de Salud o del municipio no pasa a fumigar, hágalo usted. Es importante, limpie sus patios, la limpieza es básica y que no haya ningún depósito de agua en su casa, ni adentro ni afuera, eso es bien importante. Estamos charlando con el doctor Pablo Daniel Treviño Valdés, él es infectólogo, pediatra y especialista en enfermedades infecciosas y también estamos charlando con la doctora Cintia Denise Peña López, infectóloga e internista. Volvemos después de este corte. Pues bien, seguimos aquí en Retos charlando sobre pues estas 3 enfermedades. Ya nos explayamos con el dengue, ya nos hablaron los especialistas, la doctora Peña López y también el doctor Treviño sobre pues
porque se puede agravar el dengue y los 4 serotipos de dengue que hay. Si una vez te dio dengue, te puede volver a dar, pues, 3 veces más. Y ya cuando te dan las 4 veces, ya te salvaste. Sí, generas anticuerpos, ¿verdad? Te puede volver a dar, pero obviamente cuando tienes anticuerpos o células de defensa circulando en tu sangre, obviamente la enfermedad se debe limitar. Ok, muy bien. Vamos a hablar ahora del Zika. ¿Cuál es la diferencia del Zika y del dengue? Yo honestamente lo decía fuera del aire y lo repito aquí, y a lo mejor también por su cabeza pasó. Dije yo, para mí es lo mismo, a lo mejor se llama así en otras partes del mundo y pues ya los adoptamos con estos nombres, pero me dicen los doctores, tanto la doctora Peña López como también el doctor Treviño, que no es lo mismo, ¿verdad? ¿Con quién empiezo? A ver, doctora. Así es, Leti, no, pues no es lo mismo, son virus distintos. Como bien lo dijiste, dengue, pues es una infección y un virus que tenemos muchos años de ya conocerlo. Sin embargo, tanto Zika y chikungunya fueron enfermedades emergentes en su momento, ¿verdad? Porque no se conocían antes, ¿estamos de acuerdo? Exactamente. No teníamos un registro cuando empezaron a circular estos virus, pero son diferente familia de virus y pues bueno, comparten algunos el vector, o sea, el mosquito, ¿verdad?, que los transmite. Sin embargo, la distribución en diferentes países y regiones es distinta a la del dengue. Y además, bueno, como lo bien dijiste, comparten muchos síntomas, pero sí es importante, según la región donde se está presentando el paciente, saber qué virus yo tengo circulando para ver si sospecho de dengue, o puedo también sospechar de chikungunya o de Zika, e incluso en su momento cuando teníamos estos brotes de estas enfermedades, pues supimos que había coinfecciones, entonces que podía una persona tener tanto dengue y Zika, y pues obviamente ahí el manejo iba a ser dependiendo de qué identificábamos en cada paciente. O sea, por ejemplo, aquí en Nuevo León son dengue, no hay Zika ni chikungunya, o sí hay. Al momento no. Lo que se ha identificado, como decía también ahorita la doctora, obviamente hay un padecimiento, para eso tenemos un registro estatal y nacional. Ajá. De un paciente que se enferma y tomamos muestras. Así como se ve en algunas películas, tomamos muestras, corremos paneles múltiples, a veces 20, 30 virus diferentes, y tratamos de identificar para ver a qué nos estamos enfrentando. Entonces, ahorita nada más es el dengue. Así es. Al que nos estamos enfrentando aquí. No hay casos de Zika ni de chikungunya. No. Cuando un paciente, fíjate, es muy importante, le tomamos sus muestras de dengue, porque tiene todo el cuadro clínico. Yo creo que es muy difícil incluso distinguirlos. Dengue, chikungunya y Zika. Es muy difícil porque la sintomatología es la muy misma. Parecida. Sí, así es. ¿Cuál es la diferencia de los síntomas entre el dengue y el Zika y el chikungunya? Es poco común. Incluso yo puedo agregarte 5 o 6 cosas más. Te puedo agregar paludismo, te puedo agregar influenza, te puedo agregar... Pero paludismo no tenemos. No tenemos, o sea, obviamente... Acuérdate que ahorita tenemos muchos migrantes, Leti, que es uno de los riesgos. Sí. Entonces vienen de otros países. Sí, donde sí hay paludismo. Donde sí hay paludismo, son áreas endémicas. Quiere decir que hay muchos casos, atraviesa nuestra ciudad, pues obviamente esas personas si son picadas por un mosquito... Porque hay más zonas selváticas de donde ellos vienen, ¿no? Es correcto. Entonces para eso, oye, si a mí me sale un paciente que estoy estudiando, que me salen las pruebas de biología molecular o de anticuerpos negativas a dengue, estoy obligado a correr las demás pruebas para ir buscando e identificar el virus. A ver, ¿cuál es? Ok. ¿Querías decirme algo, doctora Peña? Sí, nada más reforzar un poco lo que dijo el doctor Pablo al respecto de lo que nos basamos es en la epidemiología, ¿verdad? Es precisamente el de dónde viene ese paciente. Si es un paciente totalmente local, regiomontano, que viene, no ha salido de la ciudad en las últimas 2 semanas, pues realmente lo que nosotros aquí sospechamos es que pueda ser, bueno, y que tiene el cuadro de fiebre, el dolor articular, dolor retroocular, todos los signos típicos, lo sospechas que pueda ser dengue y es para lo que toma las pruebas. Pero siempre es importante preguntar precisamente si tiene algún antecedente de viaje o ha estado en alguna otra localidad, porque de hecho es ahí donde uno va a saber si yo le hago únicamente pruebas de dengue y con eso me puedo quedar tranquilo o si tengo que tomar pruebas, por ejemplo, para Zika y chikungunya. Entonces ahí ya depende del antecedente de los pacientes que siempre es importante interrogar para poder yo saber en qué enfermedades sospechar. Y bien, por ejemplo, como lo dijo Pablo, si tú tienes personas migrantes también en una región, pues aparte ya corres las pruebas, pero sigue habiendo estos síntomas ahí compatibles con alguna otra enfermedad, pues ya
uno sabe si tomas las muestras necesarias para otras enfermedades, a lo mejor que no se han reportado aquí, ¿verdad? Muy bien. Igual el Zika y el chikungunya, no todos los insectos lo tienen que estar infectados y también tienen patitas blancas. Hay muchos tipos. De hecho, el común sí. es Aedes aegypti. Él es Aedes aegypti, así pero es. tiene un primo que se llama Albopticus también. Ay, ¿cómo se llama? Está medio extraño, pero es Aedes albopticus. Aedes es como albopticus. un primo, pero también... Incluso fíjate cómo ha cambiado el clima, pues tú sabes, Nuevo León, cómo estamos y a nivel nacional, incluso el calentamiento global. Antes se decía que estos zancuditos pues no picaban en comunidades o en poblaciones que estaban arriba de 1200 metros sobre el nivel del mar. Pero ahorita vemos que estos se adaptaron. El que no muere se adapta. Así es. Entonces busca susceptibles y entonces busca personas para poderlos enfermar. Ok, cuando te pican no se mueren, siguen ahí circulando. Siguen circulando porque es la forma de transmitirlo a más personas, pero tienen un ciclo de vida. Un zancudo, fíjate, te voy a comentar que los zancudos o estos Aedes aegypti, generalmente la que pica es la hembra, es hematófaga, se alimenta de sangre. Los machos sirven para la reproducción. Nada más. Nada más, y las mujeres se alimentan, o las hembras, perdón, las mujeres, las hembras, y son las que lo transmiten. Y generalmente andan en la mañana, entre 7 y 9 de la mañana, o en el atardecer, que son los momentos críticos donde circulan más estos zancudos. Muy bien, entonces en la mañana y en la tarde. Y sí es cierto, ya cuando empieza a oscurecer es cuando andan ahí rondando que tienes que cerrar todo, ¿sí? ¿Dónde se ocultan mientras transcurre el día, mientras llega la mañana y la noche? ¿Dónde están para irlos a buscar y deshacernos de ellos? ¿Dónde están? Generalmente se ocultan en lugares húmedos y con poca luz, entonces es donde, y obviamente, bueno, ya eso incluye lugares con mucha hierba, donde se pueden encontrar este tipo de mosquitos, ¿verdad? Entonces ir en áreas públicas y más ahorita que tenemos, como bien lo dijiste, mucha humedad, que alterna con temperaturas templadas. Entonces en el exterior donde los podemos, como quien dice, más toparnos con estos mosquitos, ¿verdad? Muy bien. ¿Es mortal el Zika y el chikungunya? No, son incluso menos mortales que el dengue, pero sí son muy sintomáticos. Incluso cuando te llega a dar este tipo de enfermedades se vuelven hasta crónicos, porque te dan dolor muscular, dolor articular crónico. ¿Y nunca se te quita? Te dura meses o incluso años. ¿De verdad? O sea, así es. Dolor muscular durante años. No es mortal, pero vives adolorido toda tu vida. Así es. ¿Es en todos los casos o en algunos en particular? En algunos en particular, y realmente los casos son muy poquitos, pero está descrito que se pueden hacer crónicas las enfermedades. ¿En quiénes se puede hacer crónico? ¿Hay alguna prevalencia o alguna situación en específico que te lleve a que cuando te des Zika o chikungunya se te quede ahí el dolor crónico? No hay un patrón, pero obviamente siempre los más susceptibles que tienen enfermedades crónicas degenerativas generalmente padecen de complicaciones. Pero no mortales. Pero no mortales. Nada más dolor puede ser. Dolor articular. Articular, ¿y qué más? Dolor de columna, importante, que es muy incapacitante, mucho dolor de columna. Ya, ¿qué más? Y pues los dolores articulares, y musculares. Que a veces hasta el caminar te da dolor en las plantas de los pies, o al incorporarte, al estar sentado, al incorporarte, mucho dolor, es muy incapacitante. Ok. ¿El chikungunya es igual al Zika? ¿Qué diferencia hay y por qué se llaman diferentes? Doctora. Sí, no son virus completamente distintos. ¿Qué los hace diferentes? Pues la familia de virus de donde proviene. O sea, el nombre científico, por así decirlo, eso viene dado por su estructura genética. Ya. Entonces, en los estudios ya cuando estudias al virus, todo su genoma, te das cuenta si están relacionados, entonces que pueden pertenecer a la misma familia, pero como lo dijo, son primos, o qué parentesco tiene, ¿verdad? Entonces así es como sabemos o les damos un nombre distinto, ¿verdad? Que no es variante ni del dengue, ni uno de otro, sino que son virus completamente diferentes. Y en el caso del primo de la Aedes aegypti, ¿qué? Como Aedes aegypti, es como cualquier otro tipo en este caso pues son zancudos, son mosquitos. Acuérdate que conocemos mosquitos pequeños, grandes, medianos, muy diferentes. En este caso, el asociado a dengue es aegypti, es el más común. Aedes aegypti. Pero tiene, como te decía, ese otro hermano, ese primo, Aedes albopticus. Entonces ellos también producen, pueden transmitir también este tipo de enfermedades. Los tres. Albopticus, sí. Y también igual de graves.
Generalmente estos dos que te comento se asocian a dengue, a Aedes aegypti y al Bopticus. Ok, ¿y el Zika y el chikungunya se relacionan a quiénes? ¿A la Aedes aegypti nada más? Aedes aegypti. Ok, muy bien. Ay, Dios Está de complicado, mi vida. ¿verdad? Está medio complicado porque pues es el mismo zancudo, pues. Y todos tienen las patas blancas. ¿Y si no tienen las patas blancas? Pues son variantes. Obviamente es muy difícil poderlo identificar. Para eso hay especialistas que son entomólogos. A ver, sí, los entomólogos, sí. Yo sé que ustedes no son entomólogos, pero la pregunta que me viene, hay muchos zancudos y algunos tienen patas blancas y otros no tienen patas blancas. Porque los que no tienen patas blancas no te infectan. Porque son de diferentes familias y algunos son hematófagos, otros no son hematófagos, otros pican y no absorben o no se alimentan de sangre. Okay. Esas son algunas diferencias. Hay la diferencia, nada más te pican pero no te sacan sangre. Algunos. Ok, y los de las patas blancas sí. El Aedes aegypti, esa es su característica de supervivencia. Ok, perfecto, muy bien. En el caso del chikungunya, a diferencia del dengue, estoy leyendo aquí que también te sale sarpullido, ¿cómo se dice? Granitos, pues erupciones en la piel. ¿Por qué? Así es una dermatosis, ¿verdad? Un exantema que le llamamos. Entonces, en dengue sí es frecuente que suceda, generalmente ya pasa entre el día 7 o el día 10 por ahí de la evolución de los síntomas, pero en el caso de chikungunya es muy característico que se presenta este exantema. Y los síntomas son y los signos se solapan mucho entre las distintas enfermedades. Mucho de lo que nos da la pauta pues es como el tipo de presentación, cómo aparecen y en qué momento de la enfermedad se desarrollan y si es más el dolor articular o es más el dolor de espalda o es más el dolor muscular. Entonces es algo como difícil de diferenciar por clínica. Entonces, la presentación de esta dermatitis o este exantema pues tiene que ver con la reacción que el cuerpo hace tratando de combatir el virus, ¿verdad? Entonces, y en el caso, por ejemplo, de chikungunya, pues fue lo que vimos, que este exantema era algo muy como característico desde los primeros días, a diferencia del dengue que lo veíamos a veces un poquito más adelante en la evolución de las molestias. Muy bien. A ver, importante. Si yo sé que un vecino que vive enfrente, al lado de mi casa, le dio dengue, me tengo que checar antes de que yo me enferme, o qué es lo que se tiene que hacer, o si sé que mi vecino le dio dengue y falleció, el zancudo anda por ahí, por mi zona, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que ver en ese sentido, sí? O de qué me tengo que cuidar, o qué consideraciones tengo que tomar. Ahí, por ejemplo, comentaba yo que el dengue está dentro de las enfermedades febriles exantemáticas. El exantema es lo que comentabas ahorita, una erupción en la piel, un rash. Entonces esas enfermedades febriles exantemáticas pueden ser varias. Pero si mi vecino, lo primero que tengo que hacer cuando mi vecino me entero que hubo una defunción o que hay casos, lo primero que tengo que hacer es descacharrizar todo en mi casa. O sea, quitar los riesgos de que ese zancudo llegue, deposite huevecillos para seguirse reproduciendo cerca de mi domicilio. A ver, perdón que te interrumpa. Sí. Ahorita que me dices, se reproduzca ahí. Cuando se reproducen, ¿ya vienen con infectados o no? Ahí no. Ahí generalmente pues es la producción de mosquitos y sería elevar el riesgo. Ya, ok. Porque si hubo una persona enfrente de mi casa, pues sí me voy a asustar. Sí es muy importante que pues no se transmite de persona a persona. Ese es el mecanismo importante a considerar o a saber, que de persona a persona no es. No, es de un mosquito a una persona. Entonces sí, y fíjate, tiene varias características que es muy importante saber, que estos mosquitos no viajan distancias largas. Andan 3-4 cuadras alrededor, nada más ahí. Ándale. Y su promedio de vida aproximadamente son 2 meses, más o menos, un mes, 2 meses, y fallecen. Entonces, si tengo yo un vecino, lo primero que tengo que hacer es, ya lo comentabas, fumigar mi domicilio inmediatamente. Y a los de alrededor. Esa es una situación que hace la Secretaría de Salud. Cuando hay un caso, se manda a identificar. Por eso te preguntan tantas cosas: dónde vives, cuántos familiares, en qué área. Y van y fumigan unas 5 o 6 cuadras. Hacen un bloque y fumigan varias cuadras, y obviamente para disminuir, porque también el dengue característicamente por eso hay focos identificados, colonias o áreas de algunos municipios.
¿Cuáles? Pues los que tienen problema de sanitización, que tienen, pues a lo mejor ahí hay un lote baldío, o hay lotes baldíos, o tiraderos de llantas. Yo tengo un lote baldío atrás de mi casa, Esos son lo los tengo que fumigar. Claro. Y yo lo voy a fumigar, no el dueño, pero bueno. Incluso, ahorita en lo que decíamos de los riesgos, imagínate, en una ficha que esté volteada hacia arriba y llueve, como son los días de ahorita, se acumula agua en una ficha de cualquier refresco. Una ficha de un refresco. Entonces ahí llega la hembra y deposita los huevecillos. Y puede depositar de 100 hasta 400. ¡Wow! Entonces estamos hablando que puede haber de 100 a 400 mosquitos en al cabo de 14 o 10 o 14 días, que es el periodo donde desde que deposita el huevecillo hasta que se convierte en un zancudo. Y por eso vemos pues el área llena de mosquitos o de insectos. Muy bien, perfecto. Buscan siempre el agua limpia, ¿verdad? O sucia, o pueden ser en cualquier tipo de agua, doctora. Pues simplemente que haya acúmulo de agua. Nada más, no Entonces, importa si está limpia o está sucia. No, realmente a menos que haya alguna toxina en el agua, pero pues realmente los mosquitos se reproducen en cualquier agua que esté estancada, que eso es algo importante. Por eso es la campaña de voltear todo ese tipo de cacharros o cosas que puedan acumular agua, porque yo simplemente tengo ahí y puede, como dijo el doctor, llegar la hembra, depositar los huevecillos, independientemente de la calidad del agua, se pueden reproducir. Y entonces yo voy a aumentar mucho el riesgo porque voy a aumentar mucho la cantidad de mosquitos que va a haber en la comunidad. Muy bien. Una vez que fumigas, ¿ya con eso es suficiente o tienes que hacerlo permanentemente? ¿Durante cuánto tiempo? ¿O cada cuánto tiempo? Sí, pues la recomendación de la fumigación, pues mucho depende también de los métodos que estés utilizando, ¿verdad? O de las sustancias que estás utilizando. Pero obviamente la fumigación es una parte porque la higiene, el voltear, lo que decíamos, botellas, o sea, todos los cacharros que puedan acumular agua, incluso charcos de agua cerca de la casa, pozos ahí, o cualquier sitio que acumule agua es un riesgo. La fumigación es un método, la limpieza es otro, ¿verdad? Entonces, el estar acostumbrados a tener mosquiteros en las casas también, en las ventanas, los mosquiteros en las puertas, son importantes, que también impiden el paso de los mosquitos al domicilio. Muy bien. Las personas de la tercera edad también son muy susceptibles a que les dé, por ejemplo, una enfermedad grave, hemorrágica. Sí, cualquier persona con algún factor de riesgo. Se dice que las personas mayores de edad, pues obviamente su sistema inmune, pues en los extremos de la vida, tanto muy pequeñitos como muy adultos, pues empieza a disminuir la potencia. Entonces somos presa fácil de enfermedades de riesgo como el dengue. Muy bien. Si me lo permiten, voy a hacer otra pausa y regreso con ustedes en esta charla tan interesante. Después del corte vamos a hablar de los síntomas exactos y qué tengo que hacer. Inmediatamente, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué no me debo de confiar jamás? ¿Sí? Eso es básico, importante, porque puede haber una diferencia, ¿sí? Hacemos la pausa y volvemos. Estamos charlando con el doctor Pablo Daniel Treviño Valdés, infectólogo, pediatra y especialista en enfermedades infecciosas, y con la doctora Cintia Denise Peña López, ella es infectóloga e internista. Volvemos con ellos, con esta charla, después de la pausa. La verdad me da muchísimo gusto que usted nos acompañe y que siga con nosotros. Es bien, bien importante este tema. Lo tenemos que hacer por nosotros, por nuestras familias, nuestros hijos, para no enfermarnos, ¿sí? Sobre todo este mes y los próximos van a ser bien importantes porque vamos a tener muchos mosquitos, ¿sí? Muchísimos mosquitos por las lluvias que hemos tenido. Sí, cuando no hay lluvias, como quiera tenemos mosquitos. Imagínese usted, con tanta humedad que tenemos, pues con más razón. Yo preguntaba hace un momento, los síntomas exactos para que nos los comenten tanto el doctor Treviño como la doctora Peña. ¿Cuáles son exactamente? Y la otra pregunta, ¿qué diferencia hay? La diferencia entre el dengue normal, no grave, al dengue hemorrágico, ¿tiene que ver que me atienda a tiempo o no de llevarme a un dengue clásico a un dengue hemorrágico? No sé si me expliqué. Si la atención tiene que ver oportuna entre uno y otro o no necesariamente. ¿Quién me contesta? Síntomas y eso. Ya, no necesariamente se relaciona así, no me atendí a tiempo y por eso me dio dengue grave. Los síntomas, en el 100% debe haber fiebre. ¿De cuánta temperatura?
Fiebre, vamos a ponerlo arriba de 38 grados, porque Ok. la verdad es que puede ser fiebre de alto grado o puede ser simplemente que yo rebase bajo los 38 grados, pero el punto es que hay fiebre. Ujú. Después de la fiebre, lo más frecuente es el dolor muscular, que como ya lo dijimos, Ya dijo el doctor, ajá. el dolor articular, ¿verdad? Es como los síntomas pivote. Es incapacitante el dolor. Exacto, y es una enfermedad que generalmente incapacita a las personas. Ujú. O sea, no puedo a lo mejor hacer mi día a día normal porque la fiebre y el dolor me lo impiden. Entonces, cuando uno ve este tipo de síntomas, la fiebre, el dolor articular, y no hay otra sintomatología, o sea, no hay síntomas respiratorios. No te da gripe, no te da tos, nada de eso, ni fluidez nasal. No, raros casos se puede presentar y puede ser incluso puede ser algún dato de alarma el hecho que haya vómitos de Ujú. forma incontrolable o que se presente a lo mejor diarrea, pero no son los síntomas más frecuentes. Lo más frecuente es la fiebre y el dolor articular, dolor de cabeza, y el dolor de cabeza tiende a ser muy característico, que es un dolor detrás de los ojos. Así que Ya. eso sí es como se refiere, ¿verdad? Esos son como los síntomas más característicos del dengue. Y yo cuando tengo esa sintomatología, pues es importante, ¿verdad? Ir a consultar, evaluar que no tenga alguna otra infección. Como bien lo decía Pablo hace ratito, todavía tenemos pues COVID, tenemos casos de influenza, pero cuando no tengo ningún otro síntoma más que la fiebre y estos dolores, entonces es importante pues acudir, que me revisen, hacer a lo mejor las pruebas para diagnóstico, si ya tengo yo esta sospecha de esta infección. Y pues generalmente el tratamiento es tratamiento sintomático, y lo que comentábamos hace poquito, ver si hay algún tratamiento o enfermedad que yo padezca que tenga que modificar en el momento en el que estoy padeciendo esta sintomatología. Muy bien. Pero ya después de ahí que digas, bueno, a lo mejor no recibió una atención adecuada y por eso le dio dengue grave, realmente no. Lo que es importante es vigilar a los pacientes para ver que no desarrollen síntomas Ya. o signos de alarma, que son como los llamamos. Ujú. Para entonces yo ya decirle al paciente o darle la indicación de ya no es algo que yo pueda atender a lo mejor en un primer nivel de atención, en un consultorio, sino que ya tengo que a lo mejor hacer más estudios o hospitalizar o referir a algunos, en el caso, por ejemplo, del sector público, a un segundo o tercer nivel de atención médica, porque yo ya tengo esos signos. Pero eso se desarrolla dependiendo del sistema inmunológico y de las características del paciente. Muy bien. Doctor Treviño, la siguiente pregunta, aparte, la atención es importante. ¿Me van a dar medicamento para aliviarme más rápido? ¿Sí? ¿O nada más es para quitar síntomas y dejar que el virus transcurra su curso? Mira, como la gran mayoría de las enfermedades virales, a veces vamos a consultar y escuchamos a las mamás decir, no, es que me dijeron que era un virus y el tratamiento es sintomático. O generalmente decía yo en un inicio que los virus, la gran mayoría se autolimitan. Ujú. Y este virus no tiene un tratamiento específico. Se tratan los síntomas. Me duele la cabeza, ya lo decía la Es doctora. para el dolor. Paracetamol. Y es una cosa importante saber que el paracetamol es uno de los medicamentos, que es la sal o la sustancia, que están más recomendados, porque no es bueno tomar aspirinas, es un Ya, riesgo de ya. que aumenta el sangrado. Ujú. Pero entonces el tratamiento es sintomático, no existe un antiviral específico para el dengue. Muy bien. ¿En qué momento internan a las personas? Esa es la pregunta más importante, que es la que a veces la gente se queda pues con la duda, ¿qué pude haber hecho o qué me faltó haber hecho? Mira, la enfermedad tiene un ciclo. Su ciclo inicial es un periodo de incubación. Ya. En esa incubación inician los síntomas, que son los primeros 3, 4 días, 5 días cuando mucho. Esa incubación son las molestias que ya comentaba la doctora. Si a mí me hablan y me dicen, doctor, tiene dolor de cabeza el paciente, le duelen los ojos intensamente, tiene fiebre alta, 38, 38.5, 39 grados, casi que yo pienso, les comento, es que seguramente es un dengue, tráelo para revisarlo. Entonces, ¿en qué momento de esa fase sigue una fase febril? La incubación, dijimos, inician los síntomas y luego empieza la fase de fiebre. Ujú. Fiebre alta, 38 grados, arriba de 38 grados. Ujú. Y luego empieza una fase de mayor riesgo, una fase crítica, que es como al día 7. Si a partir del día 7 yo continúo con los síntomas, dolor de cabeza muy intenso, ya incluso decimos que síntomas, oye, el paciente ya no está comiendo, trae diarrea, está deshidratado, es inmediatamente ir a consultar en esa fase crítica, que es la fase que brinca el escalón
al dengue hemorrágico. Si lo atiendes inmediatamente, es decir, si al día 7 Sí. me siento muy mal, estoy peor, Así es. con más temperatura, y voy inmediatamente, y eso ya es casi un pasito para que te dé, o ya estás dentro del dengue hemorrágico. Se puede salvar la vida. Sí, sí se puede salvar la vida porque se pueden hacer muchas cosas. Allá. En ese momento, ¿a qué me refiero de cosas? Pues obviamente me siento muy mal, no mejoré con el paracetamol. Pues oye, ¿sabes qué? Se me agregaron molestias, doctor. Ya no puedo comer, estoy vomitando, Ya. tengo dificultad para respirar, o sea, tengo síntomas que siento que me estoy complicando, inmediatamente voy al hospital. ¿Qué es lo que el tratamiento que se va a dar? Decíamos que no hay un tratamiento específico, pero vamos a hidratar a esa persona, le vamos a poner líquidos intravenosos, vamos Ya. a manejar el dolor. ¿Y la hemorragia cómo la manejas? La hemorragia, acuérdate que la hemorragia generalmente es porque la enfermedad avanza y ya no se compromete el sistema de la sangre. Las plaquetas Ya. nos empiezan a bajar. Para eso tenemos que hacer una muestra de sangre, un estudio básico que es una biometría hemática para ver cómo están tus glóbulos blancos, tus plaquetas, y ya por ahí también tenemos o sumamos criterios de riesgo. Te están bajando las plaquetas, te están bajando los glóbulos blancos, inmediatamente empezamos a actuar porque el dengue pues no es así de un día para otro. No, ya. O sea, el riesgo de hemorragia, obviamente en ese inter tomamos muestras, te internamos y hacemos un manejo pues multidisciplinario en equipo, especialistas, intensivistas, todo un equipo que vamos a mejorar al paciente porque la mortalidad no es tan alta como pensamos cuando escuchamos dengue hemorrágico, Ya. menos del 2-3%. Ok, entonces, se puede salvar la gente del dengue así es. hemorrágico si al 7º día de dengue se sienten peor. Tienen que ir inmediatamente. Sí. Sí. Y obviamente aquí manejamos ese día, pero a lo mejor al día 5 tú te sientes peor, tengo ok. que acudir obviamente. Puede ser el día 5, puede ser el día 6, Sí. ok, donde te sientas peor. Así es. ¿Verdad? Todos los síntomas que nos acaba de comentar el doctor Treviño, que es dolor intenso, mucha fiebre, náuseas, vómito, que te sientas que te falta el aire, todo eso, Todo ¿verdad? eso. Los síntomas se intensifican. Ahí no le pienses 2 veces. Tienes que ir al doctor, ¿ok? Inmediatamente. En el caso del chiquito que falleció de 12 años, a él lo llevaron tarde. Pues ahí habría que averiguar bien qué fue lo que sucedió. Obviamente comentábamos que este Aedes aegypti, este serotipo son más graves que otros, pueden avanzar más rápido que otros, Ya. ¿verdad? Generalmente te decía se autolimitan, pero a veces avanzan más rápido, te daña el sistema circulatorio o el sistema sanguíneo, en este caso las plaquetas, se te caen las plaquetas de súbito y empiezas con problemas graves de pues sangrados internos o a nivel del sistema nervioso central, a nivel de los pulmones, o sea, empiezan a sufrir todos los órganos. Muy bien. El sector salud, tanto público como privado, están obligados a hacer exámenes para saber si es dengue, si es zika o chikungunya, o dengue, pues, porque pues no hay casos aquí de zika y chikungunya, pero dengue, ¿están obligados todos o nada más con la pura sintomatología? Mira, realmente en medio privado que se tienen las herramientas, pues, y obviamente para hacer un diagnóstico generalmente mandas a hacer la prueba. Uh-huh. A nivel de sector salud, pues eso ya depende de las indicaciones que emita Secretaría de Salud. Depende si no hay casos, ahí sí al 100% de los casos sospechosos se tiene que muestrear para yo poder detectar cuando tengo un caso de dengue. Pero ya una vez que tengo una presencia de casos, depende de la enfermedad y depende de qué tantos casos yo tenga, qué tantas pruebas yo necesito obtener para yo tener datos adecuados, epidemiológicos y saber si o sea, el impacto que está teniendo esta enfermedad, ¿verdad? Ok, perfecto. Algo más que queramos decirle o que quieran ustedes, más bien, decirle, comentarle a nuestros radioescuchas sobre el dengue principalmente y ante la situación que estamos viviendo, doctor Treviño. Sí, muy importante la prevención. Sí. Okay. El actuar oportunamente, el no minimizar ningún síntoma, no automedicarse. Automedicarnos es muy importante. Y la higiene que debemos de tener todo el mundo, ahorita vamos empezando, como hemos escuchado las noticias, los huracanes, cuando hay lluvias, cuando hay pues todo este tipo de fenómenos naturales es cuando se vienen este tipo de enfermedades. Entonces si tengo yo un área alrededor de mi casa que puedo proteger a mi familia con higiene, con fumigación y limpieza, es una de las mejores recomendaciones. Ok, perfecto. Doctora Peña. Sí, yo agregaría, aparte de lo que comenta el doctor Pablo, sobre el seguimiento.
O sea, porque como que con los estilos de vida que llevamos actualmente nos sentimos mal y queremos como una resolución de las molestias de un momento para otro, pero pues a veces nos encontramos con este tipo de enfermedades y ya como lo comentabas, no tenemos forma como de predecir que quién se va a poner mal o a quién le va a ir muy bien. Y aparte también no es de que, bueno, no recibió atención a tiempo y por eso fue a dengue grave, sino más bien es estar revisando la evolución. Entonces yo una vez que ya tengo una consulta inicial y me diagnostican un probable dengue, tengo que recibir cuáles son los signos de alarma a los cuales yo tengo que estar al pendiente y si ya empiezo a presentar con eso, pues tengo que regresar otra vez a una segunda, tercera o las evaluaciones que sean necesarias hasta ver que realmente los síntomas se resuelven y yo recibí el tratamiento necesario o ya que se me refiera a una unidad donde me puedan dar una solución o un soporte, ¿verdad? Las medidas de soporte que le llamamos para evitar precisamente casos más graves. Muy bien, pues agradecemos la presencia de ambos, su tiempo también y pues toda esta información que es extraordinaria, preventiva para nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias a la doctora Cintia Denise Peña López, infectóloga e internista. Gracias, Doc, por estar con nosotros. Gracias. Y también al doctor Pablo Daniel Treviño Valdés, infectólogo, pediatra, especialista en enfermedades infecciosas. Doctor Treviño, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias a ambos, gracias por brindarnos luz y a cuidarse mucho. Hay que prevenir. La prevención hace la diferencia y la prevención la tenemos que hacer en casa todos los días. La limpieza es básica, ¿sí? La limpieza dentro de casa, afuera, en los techos, no tener nada que acumule agua y si es posible fumigue. Hay insecticidas nobles, ¿verdad? Los comerciales no nos hacen daños, no nos hacen daño a nosotros ni tampoco a los animales. Esa es una ventaja. Los podemos usar debajo de los burós, debajo de los closets, entre los closets, debajo de la cama, del refri, en las partes oscuras y húmedas. Y también creo que en la pared se debe de poner de manera vertical, es decir, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Esa es la recomendación porque a veces el mosquito se pega a la pared. Entonces es lo que hay que fumigar y cuidar mucho a los bebés. Los bebés, ya que estoy con el doctor Treviño, antes de irnos, corren también mucho riesgo, doctor. Sí, así es. Hay que tenerlos protegidos a los bebés. Si los vamos a sacar así al campo, a algún lugar donde sabemos que hay mosquitos, ropa larga, cubiertos, ¿verdad? Definitivamente el no exponerlos es la mejor medida de prevención. Ok, a ellos se les puede también presentar dengue hemorrágico. Así es. Ok, entonces todos, no nos salvamos ninguno. Nadie exime. Ok, se me olvidó preguntarle eso, dije, ya que estoy con él y que es pediatra de una vez, ¿verdad? Porque fue una partecita que pasé por alto. Pero bueno, muchísimas gracias a ambos, que tengan bien bonito día y usted también que nos está escuchando, bonito domingo, lo esperamos mañana en punto de las 2.